Gloria a Jesús, buenos días, Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Qué fue lo que dijo el sacerdote católico cuando estuvo a misa? ¿Se acuerda de esa palabra? Me gocé con los que dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Se acuerdan de esa voz toda gregoriana? ¿Y cuántos se gozan porque vienen aquí? Oiga, pero casi no se les nota. Sonríale al que tiene a su lado y dígale, Cristo lo ama. Aleluya. Pregúntele ahora, ¿por qué vino bravo? Sí. Dígale, ¿por qué vino todo serio? Sonrían. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo creo que con lo que el Señor nos... Ahí está bien, yo creo. Con lo que el Señor nos tiene hoy, vamos a cambiar un poco nuestra perspectiva de lo que es la vida en Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Yo le invito a que abra su escritura. ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria al Señor. Menos de la mitad, el resto, bueno, hay pegaditos. La escritura la pueden abrir en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Gloria a Jesús. Dice la escritura, comienzo en el verso 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén y amén. Gloria a Jesús. Yo titulé este corto mensaje, Traspasados por su espada. Y aquí vemos algo tremendo de parte del Señor para nosotros, y es que existe un reposo. Dios quiso llevar al pueblo de Israel a una tierra donde ellos reposarían. Pero aquí nos dice la escritura que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la desobediencia. Ahora, más adelante podemos ver
que mucho pueblo entró en la tierra prometida, pero que fueron sacados de allí y no pudieron reposar más en esa tierra. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Dígale al que tiene a su lado, tienes que dejar de ser desobediente. Pero póngase serio, dígaselo como con seriedad. Oiga, uno como pastor en la congregación sí que mira gente desobediente. Uno como pastor mira desobediencia de un lado, de otro, y dice uno, Señor, pero ¿cuándo los puedo alinear? Alguien dijo que era más fácil alinear un poco de monos o un poco de hormigas. Pero la idea que el Señor nos da hoy es que, ¿qué lo puede hacer? Porque para Él no existe lo imposible. El pueblo de Israel endureció su corazón y Dios no quiere que nosotros sigamos semejante ejemplo de desobediencia. Porque lo que nosotros vemos en la Escritura que vivieron ellos, la verdad yo no quisiera vivirlo. Yo no quisiera vivir lo que vivieron ellos. Para los que han leído la Biblia, se han podido dar cuenta que el pueblo de Israel llegó a ser antropófago. ¿Saben qué es eso? Que se comían el esófago y el resto. No, caníbales. Eran caníbales. Por causa de la desobediencia y la rebeldía al Señor, dice la Escritura en Lamentaciones que mujeres piadosas, o sea, que no eran malas, cocinaron a sus hijos y se los comieron. ¿Cuántos han leído eso? Lamentaciones 4:10. Cocinaron a sus hijos y se los comieron porque durante 18 meses hubo un asedio en Jerusalén y no entraba ni salía nadie, así que los víveres escasearon. Y ante tanta hambre, todos los animales que había dentro de ese cerco se los fueron comiendo, burros, lo que había. El estiércol de las palomas lo compraban para comer. Se acabó todo y comenzaron a comerse a sus propios hijos. Usted lee la Biblia y encuentra unas historias de verdad espeluznantes. Pero, ¿todo a causa de qué? De la desobediencia. Dice que ellos oyeron la palabra, pero no pudieron entrar porque oyeron, pero ese oír no iba acompañado de ¿qué? De fe. Lo que tú oigas de parte de Dios, ponlo en práctica, porque de nada sirve tener una información si tú no crees lo que oyes. Allí dentro, en ese encierro, ocurrieron cosas terribles. Todo porque no oyeron con fe, y el Señor les advirtió en Deuteronomio 28 las consecuencias de la desobediencia. Y ahí les dice qué iba a pasar más adelante, que ante el hambre se comerían a sus propios hijos, que se comerían unos a otros. Y eso exactamente ocurrió. ¿Usted no le parece que hoy también ese ejemplo de desobediencia hace que nosotros nos estemos comiendo unos a otros? Eso dice la Biblia, dice, y os mordéis unos a otros. ¿Usted no ha mordido a alguien? Usted dirá, pero pastor, no se me ha dejado. Sí, con sus comentarios, con sus murmuraciones, con el chisme. ¿A cuántos has mordido? Hemos mordido a alguien, ¿o no? Y no tenemos cara de Doberman. Pero Dios hoy quiere hablarnos a nosotros, porque este diseño que nosotros estamos viendo no fue el diseño original de Dios. La Escritura dice que Dios creó a Adán. Dios creó a Adán del barro y sopló sobre él aliento. Y sopló sobre él aliento de vida. Y dice la Escritura que fue Adán un ser viviente. Entonces Dios sopló sobre él
Y el aliento de Dios le dio vida a Adán. Y fue Adán un ser viviente. ¿Cuál era la vida de Adán en el huerto? Ustedes se van a reír porque estoy como en una clase para niños. Pero este fue el diseño. El muñequito azul que ustedes ven es el hombre celestial. El diseño de Dios. Ahí está el hombre creado por Dios. Ustedes ven 3 divisiones porque es que está el espíritu, el alma y ¿qué más? ¿Cuál es el diseño del Señor? Que nosotros somos seres espirituales. Súbete ahí si quieres, amor. ¿Seres qué? Espirituales. Pero el diablo empezó a ministrar el corazón de Eva, o sea, comenzó a darle de lo que él tenía, porque el diablo es maestro del engaño, ¿cierto? Cuando digo ministrar, comenzó a vertir de lo que él tiene o tenía en ese momento en el corazón de Eva, y produjo la caída del hombre de tal manera que este ser espiritual, ponga este adelante, no, déjeme este atrás. Ese ser espiritual dejó de ser espiritual en la caída y se volvió un hombre carnal. Dice la escritura, un hombre vendido al pecado. Ahí está el alma delante. El último que está atrás, aquí este negrito, es el cuerpo. Él no está gobernado por sí mismo, lo gobierna uno de esos dos, o lo gobierna el alma o lo gobierna el espíritu. Nuestra pregunta hoy sería, ¿quién nos está gobernando? Tú dirás, pastor, a mí me gobierna el espíritu, lo que pasa es que a veces se me salta el bloque y ya no sé, quedo fuera de sí, no sé cómo le pegué, lo noqueé, pero no, yo soy espiritual, pastor. En esa caída nos vimos afectados todos, porque la escritura dice que en Adán todos pecamos. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos ¿de qué? De la gloria del Señor. Es decir, este glorioso, como fue creado por Dios, una vez que hubo pecado, fue quitado del gobierno y pasó a gobernar ¿quién? El alma. Mire esto hoy, porque esto le va a ayudar a usted a saber cómo está. ¿Quién te está gobernando? Yo miro que hay un gobierno espiritual sobre algunos hermanos bonitos y se preocupan por tener una vida espiritual decorosa, una vida que le agrada a Dios, y el resto es una fachada. ¿Quiénes tienen una fachada? A uno le daría pena, pastor, yo no quiero ver, dice una hermana por allá. Pero es verdad, en la caída del hombre, en la caída de Adán, absolutamente toda la humanidad se vio afectada, y por eso dice que en Adán todos, absolutamente todos, pecamos. ¿Qué pasó con Israel? Israel endureció su corazón, fue rebelde y fue desobediente y no entró a la tierra prometida. Pero el autor de Hebreos nos está diciendo que a nosotros también nos fue dada esa promesa de entrar ¿en dónde? Al reposo de Dios. Entramos en ese reposo con Él a través de Jesucristo. Jesucristo es la puerta. Tú verás si la abres y entras. Pero tiene que haber una afectación, y entonces el Señor dice
que su palabra es como espada de dos filos. ¿Quién aquí ha de pronto tenido la oportunidad de trabajar con un cuchillo que tiene dos filos? ¿Alguien ha trabajado con un instrumento que tenga dos filos? Lo peligroso que eso puede ser. Es muy peligroso. Entonces el Señor usa esto para hacernos entender una cosa, que su palabra tiene un poder para cortar. Entonces, mire cómo está aquí. Dice que es más cortante que toda espada ¿de qué? De dos filos. Muy cortante es la palabra del Señor. Por eso mucha gente me ha dicho: pastor, esa predicación que usted dio, ¿qué día? Esa predicación fueron como pedradas, me fui casi chorreando sangre, algunos son muy dramáticos, pero no es el pastor. En Eclesiastés dice la Escritura que las palabras dadas por un pastor en la congregación son como clavos hincados, o sea, clavos que penetran y al penetrar causan dolor. Ese es el poder de la palabra del Señor. Entonces dice que esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Pero mire ese penetrar, dice hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué dice primero el alma? Porque al estar en desobediencia no hay un gobierno espiritual. Entonces el Señor tiene que venir y partir el alma para cambiar en nosotros nuestra esencia y que nos volvamos espirituales. David decía: antes que yo fuera quebrantado, descarriado andaba. ¿Qué hizo la palabra? Lo traspasó, lo penetró para volverlo al camino. ¿Quiénes aquí han pasado por un proceso disciplinario de dolor, que se han sentido cortados por Dios y luego le piden auxilio a Él? Señor, ya no más, yo no quiero más dolor, Padre, yo no quiero más sufrimiento, ahora sí acepto, así por las buenas, sí, Señor. Yo no creo que aquí haya uno que haya venido al evangelio así como a las buenitas. ¿Quién llegó? Ay, que llegó todo espiritual, ay, tan linda. Aquí está la iglesia de las Carmelitas Descalzas, yo me quiero congregar aquí. No, la gente llegó con dolor, llegaron muchos endemoniados, muchos afectados por la brujería, otros con el matrimonio roto, otros porque se les murió un ser querido, otros por una enfermedad. Bueno, la gama es bien amplia, pero dice el Señor que esta palabra tiene el poder para penetrar el alma y el espíritu. Entonces ahora usted imagínese un hueso, ya les explico. Un hueso ahí en su mente, tiene un hueso y usted tiene una espada y agarra y le da ese hueso, ¡pam! La espada rebota, ¿cierto? Y no penetra el hueso. Entonces tiene que hacerse de una herramienta más poderosa para que pueda penetrar. De momento dice: bueno, voy y traigo un hacha. Recuerdo que antiguamente en las famas sobre un tronco ponían los huesos y con un hacha, porque un machete no servía. Tocaba con un instrumento que rompiera. Y dice en la Escritura que Israel endureció el corazón, pero el Señor dijo: mi palabra es como espada que corta, que ella tiene doble filo, por donde cae ella corta. Y muchos se han cortado con la palabra. Hay gente que se ha cortado con la palabra, que como no la saben usar, entonces esa palabra se les vuelve en contra. Escúcheme. Por eso dice que tiene doble filo, es peligrosa. ¿Cuántos se han cortado con esta palabra en que han prometido cosas y no han cumplido? Levante la mano el que le haya prometido cosas al Señor y no las haya cumplido. Bueno, le estoy diciendo que esta palabra le está cortando. Le voy a decir que le está cortando. Le está cortando la posibilidad de ser bendecido por cuanto usted un día prometió y no cumplió.
Y usted dirá, pero ¿quién me escuchó? Bueno, el Señor todo lo oye, ¿cierto? Pero además de que Él oye, hay testigos. Ahí en Eclesiastes 5 dice, ¿por qué vas a decir delante del ángel que fue ignorancia? Y agrega, no dejes que tu boca te haga pecar. Entonces hay gente que prometió cosas y esta palabra cortó el canal de la bendición porque abrieron su boca y luego no cumplieron. Yo conozco cantidad de gente así que me han prometido. Aquí nos han prometido lote, nos han prometido silla, nos han prometido una cosa, nos han prometido viajes, como yo no me muevo por eso, a mí no viene y me ilusiona a alguien, ay pastor, le voy a regalar un carro y yo de una vez me pongo a brincar. No, yo estoy aterrizado. Porque yo sé que la persona puede decirme eso y no cumplirlo. ¿Me entienden? Pero con eso que ella dice se está cortando solita. O sea, no prometan cosas que saben que no van a cumplir. ¿Sabe quiénes hacen eso? Los que andan así, el muñequito blanco por delante. Porque el que es espiritual es temeroso. Ese piensa y luego habla. Aquí hay muchos que hablan y luego piensan. Y luego vienen y me dicen, pastor, yo no entiendo por qué estoy así. Yo no entiendo, pastor. Pero en el libro de Proverbios dice que nosotros podemos enlazarnos con los dichos de nuestra boca. Si se va a enlazar, enlaces en bendición. No hablen tonteras. Por aquí hay una hermana que me dice que un día estaba orando y le dice, ay Señor, ¿por qué estamos viviendo esta situación tan terrible? Y el Señor dice que le dijo, ustedes están viviendo lo que hablan. ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablas tú? Que estás viviendo lo que hablas. ¿Cómo está, hermana? Ay, pastor, más llevada. Pues está llevada. ¿Cómo está usted, hermana? Ay, pastor, en unas luchas terribles, como por impresionarlo a uno. Pues siga luchando porque es lo que usted está viviendo. Pero el que es espiritual vive en victoria. ¿Por qué? Porque él sabe hablar. Amén. Entonces, esta palabra dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, esta palabra viene a hacer una separación entre estos dos. Entra hasta partir el alma y el espíritu con el fin de que haya un orden. Yo no sé a cuántos el Señor irá a partir hoy. Usted dirá, pastor, se puso violento. No es que yo tengo que explicarle la palabra para que usted entienda. Si de pronto usted no quiere las buenas, viene un momento en que el Señor lo va a partir. Yo le voy a decir algo, si Dios tiene un propósito con usted, prepárese para que lo rompa. Prepárese para que lo rompa. Ay, pastor, deme una palabra profética que a mí me guste, que me dé alegría de volver a este lugar. No, yo le digo lo que la Biblia dice. Si Dios lo llamó a su servicio y usted no quiere, prepárese para que lo rompa. ¿Qué le va a hacer el Señor? Puede ir a parar a un hospital 1 mes, 2 meses. Puede perder algo. Puede ir a la cárcel. La cárcel es lo más suave. Pues al menos a mí me pareció suave, ¿no? Pero ¿cuánta gente le está sirviendo al Señor hoy sin un ojo, sin una mano, sin una pierna? Lo he visto. Y he escuchado los testimonios y las confesiones de cómo le están sirviendo al Señor, pero también he escuchado que el Señor los llamó antes de que tuvieran eso y la gente dijo, no. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2:19, dice el Señor una palabra bien fuerte, bien fuerte, con relación a la desobediencia y a la negativa de Israel a servirle. En el verso 19, pero en el verso 20 dice, porque de muy atrás rompiste tus coyundas y dijiste, no serviré. Yo le hago una pregunta, que usted lo sepa, que sepa ciencia cierta, solo levante la mano ese que lo sabe, ¿a cuántos Dios los llamó a servir? Y el resto que no levantaron la mano, ¿a qué los llamó el Señor? A decir solo aleluya, hurra, papá, bravo, sí, que predican otra, que no. A usted no le llamaron a hacer barra.
A usted lo llamaron a servir, usted está aquí es con ese fin. Y usted tiene que ser entrenado en el servicio. Como es una persona almática y no es espiritual, no siente el dolor de una persona que está perdida y sin Cristo. Pero el que anda en el Espíritu, ese tiene misericordia. Amén. Ese tiene misericordia y se conduele del que está en padecimientos. El almático no. ¿Sabe que el almático todo lo quiere para él? ¿Quién es tacaño, el almático o el espiritual? El almático. Llegó el momento de las ofrendas. El espíritu le dice, de todo lo que tiene. Y el alma le dice, no, no sea tonto, ¿nos vamos a ir a pie? No. ¿Cómo es que nos vamos a ir a pie? Y empieza a decirle, mire, el cuerpecito está cansado. A usted no le da lástima con su cuerpo, alma. Y el espíritu le dice, de todo lo que tiene. Y hay una pelea entre los dos. En Gálatas 2:16 dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Penetrar con esa espada, partir el alma y el espíritu y entrar a lo profundo, a donde están los tuétanos. ¿Sabe que la vida del hombre está en esos tuétanos? Si le sacaran la médula espinal, ¿cómo quedaría usted? ¿Caminaría? No, ¿cierto que no? Ahí está la vida. Entonces, dése cuenta donde tiene que penetrar la palabra. Y aquí hay algo que quiero aclarar, que en el Salmo 109 dice que la iniquidad entró como agua en nuestros huesos, ¿cierto? ¿En dónde se aloja la iniquidad en una persona? En los huesos. ¿En dónde se tiene que alojar la palabra del Señor? Vamos un momentico a Ezequiel 37. Ahí en su Biblia mire que dice, ¿el valle de qué? De los huesos secos. Y el Señor le dice al profeta, háblale a esos huesos. Oye, eso suena como loco. ¿Qué tal usted por ahí con la calavera de una vaca charlando, no? Pero le digo, el Señor le dijo al profeta, háblale a esos huesos. Y esos huesos van a vivir. Y el profeta empezó a hablarle a esos huesos y esos huesos cobraron vida. Tremendo. ¿Hay aquí alguno que tenga alguna enfermedad en los huesos? Háblele a esos huesos. Comience a hablarle a esos huesos. Dile, huesos van a vivir por la palabra del Señor. Esta palabra tiene el poder de penetrar allá. Usted tiene que empezar a leer la Biblia al derecho para que pueda entender. Dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Spurgeon dijo, la palabra del Señor critica nuestros pensamientos. ¿Cómo así que esta palabra critica nuestros pensamientos? ¿Por qué? Porque usted muchas veces está pensando algo malo, pero como usted ya tiene nociones de la escritura, hay algo que ya está en el espíritu, entonces esa misma palabra le está confrontando, le está diciendo, lo que tú estás hablando no es correcto. ¿Usted no se ha sentido alguna vez como impelido o movido más bien a quedarse callado cuando está hablando con alguien y usted siente, uy papá, como que me estoy volviendo chismoso? ¿No ha sentido eso? No lo han sentido, o sea, solo me pasa a mí. O sea, solo yo me estoy frenando, Señor, yo no quiero ser chismoso, o a usted le ha pasado. O sea, esta palabra me está criticando, esta palabra me está juzgando porque ella discierne. Es decir, ella hace una distinción entre lo bueno y lo malo. Tú y yo tenemos que hablar lo bueno. La palabra que salga de mi boca tiene que ser una palabra sazonada con sal. Eso quiere decir que dé gracia a quien la está oyendo. Amén. Gloria a Jesús. Esto a mí me gustó mucho cuando empiezo a ver y me doy cuenta que muchos han endurecido el corazón y la palabra quiere penetrar, pero rebota,
rebota porque es que el corazón es duro. Pero yo les voy a decir que por duros que sean, Dios trae ablandamiento. Él se vale de cosas para ablandar lo que está duro. Al pueblo de Israel lo llevó al desierto. No se ablandaron ni se murieron, oiga. ¿Cuánta gente se muere porque dice, no, yo no quiero el proceso de ablandamiento, yo prefiero la muerte? Usted le ha predicado a alguien que está a punto de morir, le dice, reciba al Señor, dice, no, no, yo me quedo con la Virgen del Carmen. No, no me hable de eso. Y prefieren morirse. Ya están que se van, el diablo les tiene una pata y ellos dicen, no, que me lleve completo. ¿Por qué? Porque no se quieren arrepentir, su corazón es duro. Vamos a Lucas capítulo 2. Verso 34 y 35. En este capítulo, Jesús es presentado en el templo, a partir del verso 21. Y en ese templo, en esa casa, está un hombre llamado Simeón. Y en el verso 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Y una qué? Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de ¿qué? De muchos corazones. Es tremendo lo que tuvo que vivir esta mujer. El ministerio de la madre de Jesús no fue un ministerio fácil. Y digo ministerio porque ella sirvió a los intereses del Señor criando a su hijo, amamantándolo, protegiéndolo. Aunque él en esencia es Dios, el Señor quiso que creciera en el seno de una familia. Y cuando Simeón habla con esta mujer, le dice, y una espada traspasará tu corazón. Y María, que no era ignorante en las escrituras, de una vez supo de qué manera iba a morir Jesús. Porque en Isaías 53 nos dice la Biblia que él molido fue por nuestras rebeliones. Dice la escritura que el pecado nuestro él lo cargó sobre sí. Allí habla de toda la tortura y de todo lo que él iba a padecer. Y María todos los días miraba a su hijo. Ella no decía nada, pero esa palabra que le soltaron, esa palabra traspasó su corazón desde ese mismo día. Todo el tiempo María permaneció traspasada por esa palabra hasta el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Eso es como tú tener un hijo y que el Señor te diga, un día te lo voy a quitar, pero no te lo voy a quitar de cualquier manera. A ese le va a pasar esto, esto y esto. Y ella todos los días lo miraba. Pero ella no entendía muchas cosas porque ella no sabía una fecha exacta. Pero sí sabía que a ese hijo le iban a pasar cosas tremendas. Y ella nunca le dijo, mira, Simeón, a mí no me profetizas de esa manera, yo quiero que tú me profetices algo bueno. Dime que él va a hacer lo mejor en Israel, que él va a tener mucha plata. No, ella no. Dice la escritura que todas estas cosas que le hablaban, María las guardaba en su corazón. ¿Sabe que nosotros no hemos permitido que la palabra del Señor nos traspase? Hay mucha gente que deambula de un lugar a otro. ¿Sabe por qué deambulan? Porque cada vez que viene la palabra, esa palabra rebota. Ella no entra. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Hay gente que es negada totalmente a obedecer por la dureza de su corazón. La palabra quiere penetrar, pero su corazón está duro. Y hay muchos que deambulan de un lugar a otro. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Y dice el Señor que Él no quiere que nosotros tengamos semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En el verso 12 ahí hay un título que dice, Pablo exhorta a los hermanos. Y es una exhortación a una vida según el modelo y el diseño del Señor. Verso 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Y os qué? ¿A cuánto no le gustan las amonestaciones? Hermano, deje de llegar tarde. Hermano, deje de comer papas mientras estamos en el culto. Por lo menos cuando termine de masticar el chicle, guárdelo en el bolsillo y lléveselo, no lo ponga debajo de la silla. Ay, pastor, me está diciendo eso a mí, sí. Ah, entonces no vuelvo. Les estoy hablando como para que no se lleven los chicles hoy. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Tengamos paz entre. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Oye, hermano, ¿usted por qué no le gusta trabajar? Eso es una amonestación, trabaje, haga algo. No viva la gorra de su mamá y su papá. Verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Verso 16, ¿qué dice? ¿Usted experimenta eso? ¿Usted experimenta siempre el gozo? Pregúntele al que tiene a su lado. Verso 17. ¿Orad qué? Ahí vamos viendo. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿En qué? Ay, Señor, estoy harto, mire esta tribulación, mire, papá. No, dele gracias, Padre, si con esto me estás formando, Padre Dios, el carácter, yo te doy gracias, pero sí te pido, bendito Rey de Israel, que esto pase rápido. Yo me humillo delante de ti, papá. Sí que es fácil uno humillarse y pasar de un lugar de tribulación a bendición. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted dé gracias. Verso 19, no apaguéis ¿qué? No apaguéis al Espíritu. ¿Cuántos lo tienen apagado? Aquí ninguno dice amén, pero hay más de uno que tiene el Espíritu apagado. Hermano, ¿oró ayer? No. ¿Leyó la Biblia? No, está apagado. 20, no menospreciéis las profecías. Cuando usted sepa que algo viene de Dios, recíbalo. No menosprecie. 21, examinadlo todo, retened. Yo escucho mucha gente que dice, no, ahí fui para allá y salen renegando y hablando mal del pastor. No, mire, retenga lo bueno, lo que no, deséchelo, pero cierra el pico. 22, absteneos de toda especie de mal, de todo lo que sea malo. Y el verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces de aquí vemos el orden nuevamente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo comienza? Espíritu, alma y cuerpo. En Adán todos pecamos, pero en el postrer Adán nosotros todos fuimos vivificados, es decir, en Cristo. Por eso ahora tenemos una vida en el Espíritu. Y quise traerlo así como con plastilina para que esto no se le borre a usted nunca de su mente, porque lo que es didáctico queda. Lo que es didáctico queda. Y esto le tiene que quedar porque esta es la forma en que usted tiene que vivir. Espíritu dominando sobre el alma y el cuerpo. Porque cuando el alma se amanguala con el cuerpo, al espíritu lo dejan relegado y entonces ellos hacen lo que quieren. Dios viene a traspasar para que volvamos a tener una vida en el espíritu y ya no hagamos lo que queramos, sino la voluntad del Señor. Ahí es cuando usted ya se puede abstener de toda clase de mal. Ahí es donde usted comienza verdaderamente a ser irreprensible. Y la palabra irreprensible significa que no tiene nada de qué reprochársele. Significa que contra usted no hay ninguna clase de acusación. Significa que cuando vengan a decir algo de usted, no van a encontrar un argumento donde se pueda la persona agarrar para decir que usted anda mal. Esto
es lo que nos está diciendo el Señor. Para que seamos hallados como irreprensibles. ¿En qué? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿A cuánto nos cuesta trabajo creer esto tan sencillo? Este fue el diseño de Dios en el comienzo. Así nos creó Dios, espíritu, alma y cuerpo. Pero con el pecado comenzó a gobernar el alma. Nos volvimos pecaminosos. No aceptamos la palabra del Señor. Y es tremendo ver personas que llevan 10, 12 y 15 años más en el Evangelio y siguen dominados todavía por el alma. Mire, yo me doy cuenta de esto. Yo le digo a las sugieres, mira, por favor, llenen las sillas de adelante, y llegan los hermanos y le dicen los sugieres, siéntese adelante. No, yo me siento aquí. ¿Es espíritu o es carne? ¿Carne? ¿Le agrada a Dios? Primera de Corintios capítulo 2. Dígale al que tiene a su lado, tan bonito que nos están hablando, pero como que no quiero volver. Es que uno donde le dicen la verdad en la carita. Escuche, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son, ¿de quién? Del espíritu. ¿El hombre qué? Natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este no entiende, mire. Este no entiende. Pero el hombre natural, dígale al que tienes a tu lado, ¿eres natural o espiritual? Y dígale, con razón, ahora entiendo por qué no entiendes. Ahora sí comprendí por qué no entiendes. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura. Una de las cosas que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo es un don que se llama discernimiento. Y como es espiritual, solo el espiritual tiene discernimiento. Hay gente que le trabaja al diablo y es espiritual. Y usted me dirá, ¿cómo? Sí. Hay gente que me ha dicho, pastor, y fui donde el brujo, la bruja, y me dijo exactico lo que a mí me estaba pasando. ¿A quién le llegó a suceder eso aquí, los que están sentados? Ay, yo sabía. Y hay otros que como que, pero aquí hay más de uno que consultó brujas. Hay más de uno. Ay. Y le dijeron exactamente lo que le estaba pasando. Solo que su espíritu fue invadido por un espíritu maligno y ahora entonces ve cosas de parte del otro lado. El natural es el hombre sarx, eso significa en griego la palabra carne. O sea, ese hombre natural es sárquico, hace todo lo que es de la carne y lo espiritual no lo discierne. Por eso muchos dicen, pastor, yo no sé, yo mantengo en el pecado y a mí no se me da nada. Sárquico. El diablo pasa por tu casa y te vaya colgado en un gancho y dice, y me gusta, esa es sola carne, un cristiano mera carne. Porque eso está diciendo Pablo, de eso había en la iglesia. Naturales. Y luego dice que él no les pudo hablar como espirituales. Y le dijo, porque aún sois carnales. Pero mire el hombre espiritual. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Y qué dice? El espiritual, es decir, este hombre azulito que es el celestial, dice que él juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Por eso es que cuando alguien quiere venir a juzgar una conducta de alguien que anda en el espíritu,
le queda muy tremendo porque no encuentra argumento, no tiene un asidero de dónde agarrarse para decir alguna mentira. El espiritual no es gobernado por la naturaleza carnal. Él juzga todas las cosas. A veces juzgamos conductas y nos quedamos callados. Yo puedo juzgar la conducta de alguien y quedarme callado, pero la persona sabe que he emitido un juicio cuando ella viene a mí y yo le digo, mira, tú estás mal. Pastor, ¿puedo ir a su casa? No, no puede. ¿Por qué no puedo? Porque al solo entrar me la contaminas. ¿En serio? A ese grado tenemos que llegar, hermanos. ¿O qué dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios capítulo 6? Aquel que llamándose hermano, si alguno que llamándose hermano fuere fornicario, ladrón, borracho, maldiciente, dice, no lo recibáis en casa. Y aquí son muchos felices abriéndole la puerta a la comadre que es bien chismosa, habladora, y se sientan en el comedor y eso se vuelve. No, no le abra. No le abra. Diga, a mí me da pena, pero no le puedo atender. No le vuelvo a abrir. ¿Sabe qué? No vuelva a mi casa. Llamándose hermano, o sea, se congrega, pero cada vez que hace una visita vomita el veneno. Dice la Escritura, sepulcro abierto es su garganta. Lo que sale de dentro no es bueno. ¿Qué clase de persona recibes tú en tu casa? Si eres espiritual, tienes que empezar a ir juzgando esas conductas. En tu casa nadie puede llegar a decir groserías. Y si no, con qué pena, pero claro, usted no va a retirar a toda la gente, pero usted mismo va colocando parámetros. Discúlpenme, aquí en mi casa no somos chismosos. De una, ¿cómo se pone la persona cuando usted la confronta así? Se pone colorada y no haya ni dónde meterse. Finalmente opta por no volver. Pero usted le está diciendo, no lo estoy echando, solo que en esta casa se hace lo que nosotros decimos porque somos hijos de Dios y estamos haciendo lo que Él dice. Lleva 3 años en el evangelio, no se casa, no, a mi casa no entra. ¿Pero por qué así de malo? A mí me dice el Señor, arregle esa conducta. ¿Ustedes creen que el evangelio es demasiado severo? Miren que estaba reflexionando hace rato, y es en la parábola de las 10 vírgenes. Las espirituales fueron y buscaron ¿qué? Aceite. Ellas querían sus lámparas llenas de aceite y además de eso llevaron otras vasijas consigo para llevar más aceite. Dice, no sea que de pronto en el camino nos haga falta. Pero hubo 5 que dijeron, yo no creo que venga tan pronto. Cada rato hablan del fin del mundo y no pasa nada. Así que estas desprevenidas que andaban en la carne no pudieron discernir el tiempo. Y esa es una parte de la iglesia, hermanos. De lo cual el Señor nos está hablando que más o menos la mitad de la iglesia está apercibida y la otra mitad está dormida. No quieren aceite. 5 sensatas buscaron lo de arriba. El Señor está diciendo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice, el que es de la tierra es terrenal. Pero nosotros somos celestiales. Eso a mí me dice la Escritura en el capítulo 2 del libro de Efesios, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto a ¿quién? Junto al Señor Jesucristo. Y sabemos que Jesús está a la derecha del Padre, por ende nosotros estamos a un ladito del Padre también. Pero solo si estamos de esta manera. Solo si estamos así. Mire, hay personas que son más espirituales que otras.
Y puedo decir sin temor a equivocarme que dentro de las congregaciones hay gente más espiritual que el pastor. Aunque no digan amén. Y entonces, esa persona que está llena del Espíritu ofende y le causa fastidio al que no es espíritu, al que no es espiritual, al que está en la carne. Yo he escuchado aquí gente que me dice: pastor, ¿y por qué puso a ese? Envidia, porque la otra persona tiene cosas que el otro no tiene. ¿Qué lo está moviendo a tener esas malas sospechas en su corazón? Yo me he dado cuenta que hay gente que me mira como se mira a través de un microscopio. A ver qué le miran a uno por allá por dentro. A ver si le logran ver el pecado. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a nosotros a vivir la vida en el Espíritu y dice, y abstenernos de toda especie de mal. El hecho de que usted esté fisgoneando la vida espiritual de otro, eso es malo. No la fisgonee, ore por esa persona. Usted es espiritual. Pastor, oremos por esta persona que veo que tiene una falencia, pero no me lo traiga en manera de chisme. Noté algo. Pero si el pastor es bien chismoso, ¿y qué más? No, vamos a orar. Yo he conocido pastores chismosos. Me da pena decirlo, pero es así. Y hermanos, cualquier cantidad de gente chismosa, malapaga, tramposa, que se dicen ser espirituales. Y son más espirituales a la hora cuando piden los diezmos y las ofrendas. El Señor me dijo, entrega todo lo que tienes. ¿No? ¿Quién le dijo que el Señor dijo? El único que pide todo es Él. Usted no tiene por qué hacerlo, ni yo. A mí la Biblia me dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Si no propuso dar nada, no dé nada. Si no entiende la revelación del diezmo y la ofrenda, no dé nada. Porque van a dar así, en la carne. Y cuando usted en la carne y usted no discierne el propósito de lo que es la ofrenda y el diezmo, entonces dése cuenta que eso también es espiritual. Las finanzas, aunque usted las recibe en la mano y las puede contar, son espirituales. Nosotros hemos orado por gente que Dios la ha prosperado porque hemos quebrantado espíritus de ruina. Ahora, el hecho de que usted de pronto diga, ay pastor, yo estoy en la tierra prometida, pero te digo que si no estás viviendo conforme al Señor y no estás viviendo la vida en el Espíritu, la tierra te va a vomitar. La tierra te va a vomitar. Y usted que es espiritual y ya ahora puede juzgar todas las cosas, o si cree que está entrando en el Espíritu, ahora puede empezar a juzgar la clase de vida que usted está teniendo delante del Señor. Porque esta palabra te tiene que penetrar, esta palabra te tiene que romper, esta palabra te tiene que cambiar. Mire, con Dios no son juegos. Y a veces me dice la gente, pastor, usted se pone como demasiado violento en las prédicas. No vayan en pavetes de que les predica Enrique Gómez, que lo saca de una. Sí, yo soy suave. Hay otros más violentos que yo, solo que yo digo las verdades así como con una voz más suave, pero eso no quiere decir que a usted no le esté taladrando. Mijita, nos tenemos que casar. Estoy aburrido de fornicar. Si nos morimos nos vamos para el infierno. Estaba ministrando una consejería de una persona que lleva tiempo en el evangelio, harto. Y le dije, usted se mandó a hacer una cirugía. Se quedó oyéndome. Le dije, ¿sabe cuál es el deleite suyo? Eso no lo hizo ni para su marido. A usted le gusta que le miren la cola. Así se la solté de una, me importa. Si no vuelve, que no vuelva. Pero por lo menos que haya alguien que le dijo la verdad. Porque si no es confrontada, se va a perder. Y si vino a mí por un consejo, yo se la suelto toda. Como yo no estoy aquí para que usted me quiera, ni para que me mime, ni para que me haga chicosita. No, yo estoy aquí es para que usted aprenda a través de mí lo que el Espíritu Santo quiere que usted tenga. ¿De qué nos sirve congregarnos, hermanos, durar 30 años en el Evangelio, 40 años? Y cuando llegue la hora de la muerte, empiece usted a tener sueños. Ay, yo me soñé que mi papá no está en el cielo.
Ay, pero tan piadoso que se miraba. Solo se miraba. Porque usted puede vivir una vida de alma y camuflarla tan bien que la gente crea que usted es espiritual. Tenemos que volver al diseño original, como esa canción que estábamos cantando al principio. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Yo le voy a decir una cosa. Aquí hay mucha gente, escúcheme, que hace tiempo se bautizó y no están tomando la cena. Están en peligro porque no quieren vivir así. Gente que se bautizó y no toma determinaciones. Hay que vivir así, cuéstele lo que le cueste. Si el marido se le va, déjelo que se vaya, pero usted arranque para el cielo. Si le cuestionan, que le cuestionen, pero usted viva así. La vida en Cristo es de cuidado. Por eso Pablo escribió: no descuidemos una salvación tan grande. Vamos a orar, damos gracias, eterno Dios. Te damos gracias, Señor mío, en esta mañana, mi Rey. En el poderoso nombre de Jesucristo, mi Dios. Por la palabra, Señor. Señor, hemos venido por la palabra, Señor. para estar atentos a aquello que tú tienes. Te damos gracias en esta mañana, oh Rey. Aquí estamos, Señor, reunidos para darte a ti. Porque nos haces entender, bendito Dios, cuán importante Dispuestos a escuchar tu voz. es vivir la vida en el Espíritu, Señor. En tu corazón, Señor. Dispuestos a hacer tu voluntad. Yo no sé si tú tengas que renunciar hoy a algo. Quizá la vida que llevas no agrade al Señor, pero es tiempo. Pero es tiempo. Adorarte en espíritu y en verdad. El Señor te está diciendo hoy: mi palabra es como espada de dos filos. Solo deja que esa palabra te traspase, te penetre. Nos unimos al cielo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Deja llegar esa palabra a lo más profundo de tu ser. En el nombre de Jesús. Los días van pasando. El tiempo va pasando y el Señor dice que los días son malos, que los tiempos son peligrosos. Y no sabemos cuándo. No sabemos cuándo Él nos llame. Como estas vírgenes sensatas, busquemos en la palabra del Señor ese aceite. Vivir conforme Él lo demanda en la palabra es lo que realmente hace que nuestras lámparas ardan, tengan fuego, suficiente combustible. Hoy esta palabra yo declaro que está penetrando y está partiendo tu alma, tu espíritu. En el nombre de Jesús. Y que está habiendo una separación entre la carne y el espíritu en el nombre precioso de Jesús. La palabra con la que iniciamos fue: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pero tiene que haber un alineamiento. Espíritu, alma y cuerpo tienen que ser hallados irreprensibles en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé de qué te tengas que desprender hoy. Hoy, en el nombre de Jesús, permite que esa palabra te critique, te juzgue. Aquieta ese espíritu de orgullo. Porque no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Y tu bendición está
supeditada o está condicionada a la obediencia al Señor. Israel no pudo entrar al reposo porque la palabra que oyó no iba acompañada de fe. Abre tu corazón y di: Señor, yo creo que para mí, Señor, hay otra oportunidad. Hoy permitiré, Señor, que tu palabra penetre. Hoy abro mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús, porque me doy cuenta que no estoy en tu diseño, que no estoy en tus lineamientos. Y yo quiero, papá, yo quiero entrar en ese reposo, mi Rey. Solo cuando dejamos de lado el pecado, la vanagloria de la vida y todas aquellas cosas que son un estorbo para nuestro crecimiento espiritual, tenemos paz. Y ahí se cumple la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, es decir, nos aparte para Él, nos aparte para su gloria. Tenemos que empezar a sentir el dolor de haberle fallado a Él, el dolor por pecar, aún con todo el conocimiento que ya tenemos. Hoy, en el nombre de Jesús, ríndete, rinde tu corazón, rinde tu vida. Dios tiene que ver que estamos hastiados de vivir a nuestra manera, de darle rienda suelta a todos los impulsos de la carne. Él tiene que ver eso en nuestros corazones. Anhelamos y queremos su bendición. Anhelamos y queremos más de Él todo el tiempo. Pero es la decisión de cada uno. Es la decisión de cada uno. Es tu decisión. Pero la recomendación del Señor es: no endurezcamos nuestros corazones. Si oímos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y permitamos que Él haga. Permitamos que Él obre. Dejemos que su palabra sea ese martillo que quebranta la piedra, que nos rompe, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú estás convencido de que hoy oraste con convicción y estás enfermo, tienes alguna dolencia, solo dile: Señor, yo me quiero alinear, yo quiero ser una persona en el Espíritu. Porque es que el espiritual baja los diseños de Dios, y en los diseños de Dios no hay enfermedad. Hoy, en el nombre de Jesús, baja estos diseños de sanidad. Alarga tu mano y toma de las hojas del árbol de la vida, que son para sanidad, y mastica. Recibe sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús. Esta palabra que te estoy dando tiene que ir acompañada de fe. Alarga tu mano y toma de la hoja del árbol de la vida y mastica. Padre, hoy declaro sanidad a aquellos cuyo espíritu, Señor, discierne tu palabra. Aquellos que disciernen, Padre, que en el diseño tuyo hay sanidad, hay libertad, mi Rey, en el nombre de Cristo. Gracias, mi Señor, porque esa espada que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, esa palabra hoy está cortando, Padre, yugos. Hoy está cortando yugos esa espada, Señor. Yugos que esclavizaron, Señor. Yugos, Dios mío, Señor, que están impidiendo un caminar fluido, Padre Dios, hacia ti. Corta en esta hora, Señor. Que esa espada corte, Señor, toda ligadura de impiedad, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos que se ligaron, Padre,
en impiedad, bendito Rey de Israel. Corta en esta hora para que haya sanidad, mi Rey, y libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Para la administración que viene, mira esto. Solo los que fueron bautizados en Cristo, en el Evangelio. No a los que el cura les chispeó agüita en la cabeza, no. A los que hicieron su voto de compromiso en el bautismo. En Cristo vamos a participar de la cena. Hermoso Dios, en el nombre de Jesús, doy gracias, mi Rey, porque una vez más, Señor, hacemos memoria de lo que pasó, Señor, hace ya 2000 años, allá en Jerusalén, donde fuiste colgado en una cruz y moriste para redimirnos a nosotros de la maldición de la ley, Señor. Hoy bendigo, Señor, la carne y la sangre, mi Rey, que hoy comeremos y beberemos en mandamiento, Señor, en obediencia, bendito Rey, a ti, oh Dios. Gracias, papá hermoso, mi Rey, porque tu bendición está sobre estos dos elementos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu presencia me ilumina, Rey de gloria, mi Dios, mi Señor. Sea a ti toda adoración. Al estar en tu tu presencia me ilumina, Rey de gloria, mi Dios, mi Señor. Sea a ti toda adoración. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Eres santo, eres Esto que vamos a hacer en esta mañana, lo vamos a hacer con la plena convicción y el entendimiento de que hemos discernido el cuerpo y la sangre del Señor, para no comer ni beber indignamente. Tú que estás aquí y escuchas la voz del Señor, escuchas la voz de su Espíritu, ya disciernes
¿Qué es lo que celebramos? Celebramos realmente es la vida de Jesús. Celebramos la vida de Jesús en nosotros. Porque hoy tenemos vida. Y una vida abundante, una vida preciosa. Una vida que a Él le costó su propia vida. Muchos celebran que Él está muerto. Nosotros celebramos a un Cristo vivo, a un Cristo santo, a un Cristo maravilloso, lleno de amor. Y en esta mañana, tú y yo comeremos y beberemos como en el aposento alto enseñó Jesús a sus discípulos. Dice que una vez acabada la cena, tomó el pan y lo partió, con lo cual les estaba enseñando a ellos que de la misma manera ese pan que descendió del cielo iba a ser partido por nosotros. Hoy en el nombre de Jesús comeremos de su carne, comeremos de aquel que fue partido y molido por nuestros pecados, nuestras transgresiones y nuestras rebeliones. Podemos comer del pan. Levante sus manos a Él. Eres santo, Señor, te amamos, te honramos. Esta es la sangre del nuevo pacto. Un pacto ya no de la letra, ya no por la ley, sino un pacto en el Espíritu. Hoy damos gracias a Dios, al Padre Celestial, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y al derramar su sangre, trajo libertad. Y Él sigue diciendo que desea lavarnos con su sangre, que su sangre nos limpia de todo pecado. Y lo creemos. Y hoy, con esta convicción, bebemos de Él. Podemos beber. Gracias, Señor Jesucristo, porque esto para nosotros es una celebración con gozo, mi Dios, sabiendo que pasamos de muerte a vida, que fuimos, Señor, llamados a resurrección. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy hemos comido de ti, hemos bebido de ti y te has hecho uno con nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.